Bueno, muchachos, entonces, hoy vamos a hablar entonces un poquito de algunas ideas que están relacionadas con lo que tiene que ver, de alguna otra manera, con los conceptos de límites, ¿cierto? Vamos a ver entonces qué es eso de los límites, eso intuitivamente cómo se ve y qué podemos decir sobre ello. ¿Listo? Entonces, déjenme acá yo. Entonces, ok. Bien, chicos, yo voy a aquí, listo. Bien, entonces, ya acá, ya listo. Bueno, chicos, entonces vamos a mirar aquí unas cosas. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de los límites, ¿cierto? Esperen a ver que me escriba. Ya me escribo. Listo. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de los límites. Listo. Entonces, bueno, para hablar de los límites, yo lo primero que quiero que pensemos de alguna u otra manera es en una idea intuitiva de alguna función. Vamos a analizar la siguiente función. Vamos a ver la función x a la 2 menos 4 sobre x menos 2. Vamos a mirar un poquito. Pensemos en una función. ¿Sí? Ahora bien, voy a ir a graficarla. Déjenme, yo les pongo acá. Déjenme, yo les comparto mejor la pantalla completa. Me avisan, chicos, cuando estén viendo como mi Google. Ya, profe. Listo, gracias. Bien. Entonces, vamos a graficar un poquito en GeoGebra la siguiente función para que entonces empecemos a mirar de manera intuitiva qué se entiende o qué debemos de comprender por límite, ¿cierto? Vamos a mirar qué pasa. Yo voy a graficar entonces lo siguiente. Voy a decirle acá fx es igual a, ahorita aquí, dije que era x al cuadrado menos 4 sobre x menos 2. ¿Sí? Bien. Aquí no me está graficando el hueco que yo necesito. Pero entonces, a ver. Ya sé qué vamos a hacer. Déjenme, yo mejor planteemos la siguiente. Vamos a ver. A ver esto. Ok. Vamos a analizar entonces qué está pasando en unos puntos que son muy específicos que a lo mejor no
no hacen que una función se comporte como deba de comportarse. Antes de empezar a analizar esta, vamos a primero a pensar en una facilita. Vamos a decir, bueno, g de x es igual a 5x más 2. Bueno, no, a x más 2, para hacer un poquito más. Vamos a hacer esto. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Si analizamos lo siguiente, vamos a pensar en un punto específico. O sea, vamos a pensar, por ejemplo, en el punto aquí. Vamos a pensar en este punto. Vamos a pensar en este punto. ¿Qué pasa? Si yo comienzo a acercarme hacia ese punto, es decir, recuerde que este punto, si se fijan, es 2 en X y pues en Y sería 4, ¿cierto? En Y sería entonces 4. Tengo el punto 2,4. Vamos a analizar entonces el comportamiento de la función en ese punto. ¿Qué pasa? Si se fijan, yo conforme voy acercándome, yo conforme voy avanzando hacia la X, y de alguna u otra manera, miren que el valor de la función se va acercando al 4. Conforme yo me voy yendo hacia el 2, por aquí por el eje, en la función me estoy yendo hacia el 4. Por lo contrario, si se fijan, si yo empiezo a bajar de los positivos hacia el 2, es como si yo empezara a bajar por toda la recta, también hacia ese mismo 4. ¿Qué estoy diciendo entonces de alguna u otra manera? Si nos fijamos, yo no estoy diciendo que cuando X está exactamente en 2, Y vale exactamente 4. No, yo estoy diciendo que conforme yo me acerco a ese 2, por cualquiera de los lados, en la función me estoy acercando a un valor que es 4. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo. ¿Cómo lo hace uno normalmente? Bueno, esta función, no, ahorita la mira. Esa función es esta que estoy haciendo ahorita. Corremos esto. ¿Cómo lo hacemos? Entonces ustedes empiezan, vean. La función es x más 2. Entonces vamos a evaluar esta función de la siguiente forma. Voy a coger por aquí el 2. Yo sé que cuando vale 2, aquí vale 4. Pero yo me voy a acercar al 2. Entonces voy a coger un punto por aquí. 1.95. Luego cojo 1.98. Luego cojo 1.99 y 1.999. Y me acerco por el otro lado. Voy a coger, por ejemplo, 2.05, 2.01, 2.001 y 2.001. ¿Qué vamos a encontrar? Entonces vamos a mirar qué es lo que vamos a encontrar con eso. Intuitivamente quiero mostrarles qué comportamiento entonces es que tiene de alguna u otra manera la función cuando yo me acerco a ese punto. Bueno, déjenme que estoy abriendo la calculadora para que hagamos ese cálculo. Vean, chicos, listo. Entonces vamos a coger la función. La función es x más 2, ¿cierto? Entonces, listo. Voy a decirle a él. Vamos a hacer, por ejemplo, 1.95 más 2. Entonces me dice, bueno, el resultado es 3.95. Y si pongo .98, entonces me va a dar 3.98, ¿cierto? Y si pongo 99, 3.99. Y el otro, 3.999. Por el otro lado, sería 4.05. Por el otro, 4.01. Por el otro, 4.001. Por el otro, 4.001. Mire que técnicamente este número se aproxima a 4 y este número también se aproxima a 4. Es decir, que entonces cuando yo comienzo a acercarme en puntos
muy alrededor del problema o del que yo quiero específicamente, en este caso el 2, que estoy encontrando, que cuando yo me empiezo a acercar, mire que hay una tendencia de la función a un número muy específico. Entonces, eso es el concepto de límite. Límite, entonces, ¿qué se refiere básicamente? El límite es un acercamiento, ¿sí? El límite lo podemos emprender entonces como un acercamiento de un punto en una función específica. Eso es lo primero que entonces tenemos que inferenciar un poco, ¿sí? Entonces, ahí es donde vamos a mirar eso. Listo. Entonces, ¿cómo se define el límite? En este caso, por ejemplo, el límite, cuando x tiende a 2 de la función, vale o se acerca a 4. Acabamos de comprobarlo. Conforme me acerco al 2, mire que mi función se está acercando al 4. Eso entonces es a lo que se refieren con límite. El límite, ojo, el límite no es un valor exacto. Siempre que usted le diga, que ustedes escriban esto, ustedes aquí nunca están diciendo que esto es igual a 4, no. Aquí la lectura es que se acerca a 4. Que se acerca a 4. O sea, yo cuando estoy calculando un límite, lo que estoy resolviendo es un acercamiento de la evaluación de un punto en una función. ¿Por qué les digo eso? Porque existen funciones en las cuales vamos a tener problemas de límite, ¿cierto? Vamos a tener algunos problemas de límites. Y ahí es donde quiero entonces que empecemos a analizar. Bien, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, muy, muy, muy en cuenta. Que cuando hablo de límites me estoy hablando de acercamiento. Bien. Ahora, vamos entonces a analizar una función. Vamos a analizar otra función que no sea esta porque es que esa ahorita nos va a servir. Por el momento, no. Vamos a ver. Vamos a ver si esto me deja. Vamos a ver si de pronto me deja escribir la trans. Vamos a ver, vamos a ver. No me lo deja graficar. Bueno, entonces voy a hacerlo ilustrativamente acá. Imagínense que podemos tener una función así. Yo voy a graficar una función cualquiera. Imagínense que puede pasar, por ejemplo, que yo tenga esta función, que por aquí tenga un pequeño problema. Aquí está. Ese hoyito significa o de alguna manera representa que la función tiene un huequito ahí, tiene un problema de evaluación. ¿Sí? ¿Cuándo sucede, por ejemplo, eso, muchachos? Básicamente eso sucede cuando tengo una división por 0, por ejemplo, ¿cierto? O sea, que si yo reviso y digo la evaluación, el punto, pongamos que este sea 3. Que yo digo que si yo evalúo f de 3, pues no existe, ¿cierto? O sea, si yo lo evalúo, eso no existe. Ahí hay un huequito, justo en 3. Pero yo me puedo preguntar, miren, supongamos que si yo grafico la función, yo me doy cuenta que más o menos en 3, esa cosa está acomodando en 5. Yo sé que la función evaluada en el punto no existe. Pero entonces tengo que preguntarme ¿será que cuando yo me acerco a este 3,
el número, la función tenderá a algún número, se acercará a algún número, aunque justo en el punto no exista. Entonces, claro, uno empieza a acercarse por aquí. Uno dice, bueno, 2.9, 2.999, 2.999, y así se va yendo. Y por el otro lado, 3.1, perdón, 3.01, 3.001, 3.0001, y así sucesivamente. ¿Qué pasa? Si yo empiezo a hacer esas evaluaciones, supongamos acá, si yo empiezo a hacer esas evaluaciones, digo 2.99, 2.999, 2.999. Y por aquí entonces me da 499, por aquí 4999 y por aquí 49999. Y aquí 3.01, 001, 3.001 y 3.01. Y por aquí me dice, bueno, por aquí da 5.01, 5.001, 5.001. Supongamos que me dan esos valores al evaluar la función. Pero yo sé que exactamente en 3, aquí no hay un valor determinado, no existe, no se puede evaluar. Chicos, yo teniendo esta tabla que está acá y este pequeño análisis, ¿yo qué podría decir entonces de la función? Que si yo me acerco al 3, si yo me estoy acercando al 3, entonces, ¿a qué número me estoy acercando en la función? ¿Quién me dice? A 5. Bien, ¿cierto? Ah, entonces yo puedo decir esto. Ojo, el límite cuando x tiende a 3 de esta función vale o se acerca a 5. Se acerca a 5. Miren esto tan diferente. Yo no estoy diciendo que es 5, estoy diciendo que se acerca a 5. ¿Y por qué? Porque yo sé que la función evaluada en 3 no existe. O sea que siempre que yo estoy calculando un límite, yo nunca estoy haciendo una evaluación directa. Eso es lo primero que hay que tener muy en cuenta. O sea, en cuanto al concepto o la idea del límite, yo no estoy reemplazando un punto específicamente. Yo estoy tratando de analizar cómo se comporta la función conforme me estoy acercando. ¿Cierto? Eso es lo primero. Ahora, lo segundo que hay que tener muy en cuenta, muchachos, ¿cierto? Es, ojo, ojo, muy importante. Aquí es donde vamos a empezar a hablar del concepto infinito. ¿Sí? Infinito entonces se va a referir, infinito es un concepto, ¿cierto? Ya sabemos que el infinito se representa así. El infinito es un concepto. El infinito no es un número como tal. El infinito es un concepto. ¿Qué representa infinito? Una cantidad muy grande, ¿cierto? Una cantidad muy grande. Pero también no solo puede referirse a una cantidad muy grande. También puedo hablar de una cantidad muy pequeña, infinitamente pequeña. Entonces miren lo que digo, infinitamente pequeña o infinitamente grande. Entonces cuando yo estoy diciendo infinito, me refiero a un concepto relacionado con el no tener fin. No tener fin, eso es infinito, algo que no se puede acabar, algo que no tiene una finalidad, ¿cierto? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que yo me puedo acercar infinitamente al 3, claro, ¿yo cuántas cifras puedo escribir? Yo puedo escribir 2.999999999 y me puedo quedar eternamente escribiendo 9, 9, 9, 9, 9 y nunca hacer 3, ¿verdad? Por eso me puedo acercar infinitamente. Entonces, cuando yo hablo del concepto de límite, muchachos, técnicamente estoy tratando de hacer eso, un acercamiento infinito. O sea, estoy queriendo estar infinitamente cerca del valor exacto, ¿cierto? Y a medida que yo me voy acercando infinitamente a ese número, más preciso va a ser ese valor. Cada vez que yo hago un número más infinitamente cerca al valor real, me voy a hacer un poquito más cercano a ese. ¿Sí? La cosa es
La cosa es, muchachos, que pues digamos en cuanto a acercarnos infinitamente, pues dentro de la realidad nunca podríamos ser ese valor exacto, ¿cierto? Pero, pero lo que importa acá es que en cuanto queramos acercarnos, por ejemplo, acá al 5, va a existir un valor en X muy cercano a 3 que me va a llevar a ese 5, ¿cierto? Entonces, sabemos que siempre que queramos pensar en un número infinito, muchachos, imagínense el más grande que exista, va a existir otro más grande y otro más grande. O imagínense el más pequeño que puedan, va a haber otro más pequeño y más pequeño. Entonces, lo primero es, el infinito no es un número, el infinito es un concepto que determina de alguna u otra manera no finalidad de una cifra, no finalidad de algo, ¿ok? ¿Cómo entendemos eso del infinito? Piensen en un número muy pequeño, en un número muy grande y se van a dar cuenta que hay otro más pequeño, otro más grande y eso va a ser interminable. Dentro de los límites nosotros utilizamos esa idea de acercarnos infinitamente a un número para referirnos que entre más cifras cercanas esté la evaluación del punto que queremos, pues vamos a tener un límite cada vez más preciso, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque si yo evalúo, por ejemplo, no sé, 2.5 en esta función, pues ya eso me va a dar, por ejemplo, 4.3, por ejemplo, y 4.3 ya está muy lejos de 5, ¿cierto? Pero es porque yo estoy cogiendo un punto que está relativamente lejos del 3, que es 2.5. Pero si yo cojo un número que está muy cercano al 3, infinitamente cercano, voy a encontrar que el punto evaluado está infinitamente cercano a 5. Bien, esa es la primera idea. Eso es como la idea intuitiva del límite. Pero chicos, hay algo que tiene que pasar y es lo primero que quiero que aprendan de los límites, que es muy importante. Que los límites, ojo, que los límites deben ser el mismo por ambos lados. Ojo con esto. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere usted con esto? Entonces aquí vamos a hablar de lo que se llaman los límites laterales, que es una idea. Yo ya incluso intuitivamente la presenté ahorita, pero volvámoslo a hacer. Monto el plano cartesiano y grafico una función cualquiera, ¿sí? Pongámosle un hueco acá. Pongámosle un huequito. Digamos que acá cuando X vale, no sé, 8, pues aquí, por ejemplo, según la graficación, apunta como que fuera un 10, pero no, f de 8 no existe, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que garantizar dos cosas. Miren pues, miren que yo ahorita les dije, miren que yo les dije, yo me acerco por la derecha y por la izquierda. Dije, me acerco por la izquierda del 8 y por la derecha del 8. Y cuando yo hago eso es como si estuviera acercándome por un lado de la función, por encima y por debajo de la función. Si yo me acerco por la derecha, vamos a hacer los dos colores diferentes. Si yo me acerco por la izquierda, entonces me estoy acercando aquí por debajo. Y si yo me acerco por la derecha, entonces me estoy acercando aquí por encima en este caso, ¿cierto? Entonces miren lo que les estoy diciendo. Si yo me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha, tengo que llegar al mismo número. Si eso pasa, muchachos, es porque significa que el límite sí existe. Tengo que acercarme por la derecha y por la izquierda. ¿Eso cómo se interpreta? Si yo evalúo el límite cuando me acerco al 8 por la izquierda, vea, así se escribe por la izquierda de la función, me da 10. Y, y si escribo x al 8 por la derecha de la función, también me da 10.
Aquí está. Aquí está esto, ¿cierto? Bien. Tenemos esto. 8 izquierda, 8 derecha. ¿Sí o no? Ojo, pues, muchachos, con esto. Tenemos izquierda y derecha. ¿Bien? Miren que yo estoy diciendo, esto es a evaluar por la izquierda. Miren cómo se escribe la definición. Estoy evaluando por la izquierda. Y ahí se evalúa por la derecha. ¿Sí? Así se escribe. No es lo mismo que hacer esto. Ojo con esto. Miren esto. Yo no escribo así. Porque aquí, ¿qué estoy diciendo? El límite cuando x se acerca a menos 8. Pero si yo digo el límite cuando x se acerca a menos 8 por la izquierda, el límite cuando x se acerca a menos 8 por la derecha, miren dónde pongo el signo para decir si es por la izquierda o por la derecha. Tengo que garantizar, el límite existe siempre y cuando se cumplan esto, que los dos evaluaciones, tanto por la izquierda como por la derecha, tiendan al mismo número. Porque puede pasar, y hay muchos casos, y hay gráficas y hay funciones, que si yo hago esto, aquí está. Venga, perdón, yo pinté eso mal, aquí la bolita. Bien. Aquí está. Bien. Aquí X vale 5. Vamos a mirar. ¿Qué pasa acá? Yo me acerco a la izquierda. Bien, pues. Si yo me acerco a la izquierda por este lado, miren que yo estoy haciendo este recorrido. Vamos a acercar desde por acá para verlo bien. Me acerco por la izquierda, miren. Me acerco por la izquierda y llegué a este punto. Supongamos que este punto acá me muestra que es 9. Bien. Ahora, me acerco por la derecha. Para la derecha. Para la derecha. 6, por ejemplo. Miren que si yo me acerco por la derecha, es decir, que si yo evalúo el límite cuando x tiende a 5, miren que me estoy acercando a 5. ¿Por dónde? Por la izquierda, o sea, el azul de la función me da 9. Me da 9, o sea, se está acercando a un valor que es 9. Y miren que si hago lo contrario, que si evalúo el límite cuando x se tiende a 5 por la derecha, es decir, que me voy por el otro lado de la función, me estoy acercando es al 6. Miren que está tendiendo eso al 6. Miren esto. Mientras que me acerco por la izquierda me da 9 y me acerco por la derecha me da 6. ¿Yo qué digo? Hey, entonces el límite cuando x tiende a 5 de la función en general no existe. ¿Por qué? Porque no dan el mismo valor, no se acercan al mismo número. Tiene que acercarse al mismo número. Esa es la primera idea que quiero que les quede claro, muchachos. ¿Sí? Quiero que le queden muy claro, muy claro eso. El límite, los límites existen siempre y cuando al acercarme por la derecha y por la izquierda del valor tiendan al mismo número. En este caso, miren ese gráfico. Nos estamos dando cuenta que si nos acercamos por un lado nos da un número y si nos acercamos por el otro nos da otro número. Y eso entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el límite no existe en el punto. Y usted dirá, si existirán funciones que pasen eso, ahora sí vamos a las funciones, al GeoGebra, ahora sí vamos a una función que cumpla con eso que les digo. Fx es igual a, entonces aquí vamos a hacer esta, x a la 2 menos 1, perdón, menos 1 sobre x más 3. Un momentico. Bueno, pero no, espero que no lo vean como bien. X mejor menos 2. Aquí, ese sí. Y voy a graficar la recta X igual a 2. Para que lo miremos bien. Bien, miren esto. Miren, por ejemplo, esta función.
Vamos a coger la herramienta de graficación, el lápiz, y vamos a mirar. Miren pues, me voy a acercar al 2 por acá. Si yo me acerco al 2 por la izquierda, miren lo que le está pasando a la función. Yo me estoy yendo hacia acá. Y miren que si yo me acerco al 2 por la derecha, venga, yo me alejo un poquito. Si yo me acerco al 2 por la derecha, miren lo que le está haciendo la función. Estoy yendo hacia acá. Miren que si yo me acerco por un lado, está yéndose hacia una parte. Y si me acerco por el otro, está yéndose hacia otra parte. O sea, nunca están tratando como de congeniar o de confluir a un mismo número. ¿Yo qué puedo decir acá? Que el límite de esta función, el límite cuando x se acerca a 2 de esta función, que esta función es x a la 2 menos 1 sobre x menos 2, de x a la 2 menos 1 sobre x menos 2, ¿qué digo de él? Pues que no existe. O sea, en x igual a 2, en x igual a 2, los valores, cuando yo me acerco por un lado y por el otro, mire que gráficamente no se acerca nada, no existe. Eso no existe. Entonces, primera cosa, el concepto del límite es una idea de acercamiento infinito, ¿cierto? Infinitamente cerca. Segunda idea, para que un límite exista, tengo que garantizar que los límites laterales, es decir, que si yo me acerco por la izquierda y por la derecha del punto que yo quiero evaluar, los dos acercamientos tiendan o se acerquen al mismo número. Si no se acercan al mismo número, es decir, que se va uno para un lado y otro para el otro, ¿qué concluyo? Que el límite no existe. Esas son las dos cosas más intuitivas o las dos primeras cosas que necesito que tengamos muy, pero muy en cuenta. ¿Bien? Teniendo en cuenta eso que está ahí, vamos a mirar esto que está acá. Déjenme, yo les... Teniendo en cuenta eso que acabo de decir, así tal cual, y vamos a hacer un breve análisis nosotros. La pregunta es la siguiente. Muchachos, pregunta del millón. A ver, les pregunto, ¿en qué puntos el límite existe y en cuáles no existe? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y yo dónde tengo que examinar en esta gráfica la existencia o no existencia de un límite? Pues donde no haya continuidad. Me explico qué es continuidad. La continuidad gráficamente son ver líneas completas. Si ustedes ven esto, si ustedes ven huequitos, o ven, por ejemplo, no sé, un salto, en ese caso, ahí no hay problemas de continuidad. Cuando vean eso, en esos valores donde hay estos problemas de continuidad, donde hay huecos o saltos, muchachos, ahí hay que revisar, ¿cierto? A mí no me interesa, si yo sé que si yo evalúo acá, si yo evalúo, por ejemplo, en 1, yo sé que el límite de la función en 1 existe, porque mire que es continua, y si yo me acerco ahí, pues bien. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en este punto, en 3? ¿Qué pasa, por ejemplo, en 5? ¿Qué pasa en 7? Ahí es donde yo tengo que analizar, porque ahí es donde tengo problemas. O sea, que yo no en todas partes necesito evaluar límites. Que el límite es una necesidad cuando tengo como líos de continuidad. Bien, entonces, primera pregunta, muchachos. ¿Dónde, en qué punto el límite de esta función no existe? ¿Quién me dice? ¿En dónde? Sí, está discontinuo en 3, sí. Pero ¿quién me dice dónde el límite no existe? Teniendo en cuenta lo que vimos ahorita. ¿En qué punto? Juan dice que en 3, Sebas dice que en 5. ¿Quién más? David dice que ni en 3, ni en 5, ni en 7 existe el límite. Juan dice que en 3 y en 7 no existe el límite. Bueno, entonces, ojo. ¿Qué tengo que... A ver, la pregunta es, ¿yo qué tengo que garantizar para que el límite exista? ¿Qué es lo único que tengo que garantizar? ¿Quién me dice? Los límites laterales. ¿Y yo cómo evalúo los límites laterales? ¿Qué tengo que hacer? Acercarme por la derecha y por la izquierda.
Vamos a coger el 7. El 7. Yo me acerco en el valor de la función. Por la izquierda del 7, o sea que por acá. Y por la derecha del 7, o sea que por acá. Si yo hago esto, ¿se acerca o no se acerca al mismo número? ¿Quién me dice? ¿Y a qué número se está acercando? ¿Al 2? Seguro, yo no veo que sea el 2. Sí se acerca, pero no al 2. Miren que es al 4. O sea, no aquí. No. Ojo acá. Ahorita vamos a analizar eso. Eso es otra cosa. Ojo, Sebas. Esto, si yo le pregunto a usted, f de 7, cuando evalúe la función en 7, entonces la función en 7 vale 2. La función en 7 vale 2. Ojo, la función en 7 vale 2. Pero, si yo le digo a usted, el límite cuando x tiende a 7 de la función, usted no me puede decir que vale 2, porque no, aquí no hay líneas. Miren que por acá no hay ninguna línea de la función. Pero aquí sí están las líneas de la función. Entonces miren, ojo con esto. No necesariamente al yo evaluar un punto de una función que esta sea igual que el límite. Eso ahorita lo vamos a hablar, que eso se llama continuidad. Ahorita vamos a hablar de continuidad. Por el momento no hemos hablado sobre eso, pero miren que ya notaron algo raro en la gráfica. Ese punto ahí de la nada, ¿qué? ¿Cierto? Pero entonces yo aquí no estoy hablando del punto. Yo hablo, por ejemplo, de las líneas. Si yo examino acá las líneas, si se fijan, miren que en las líneas los dos valores por la izquierda y por la derecha sí se acercan a un número. ¿Cierto? Sí se acercan a un número. Y ese es 4. O sea que el límite sí existe. Y ahora en 5, pues vamos a hacer lo mismo. Por la izquierda y por la derecha. Por la izquierda de 5, o sea, por aquí, y por la derecha. ¿Se acerca o no se acerca un número? O sea que el límite, cuando x tiende a 5 de la función, existe. Claro que existe. Ahora preguntémonos por el 3. Me acerco por la izquierda del 3, es decir, por acá. Ahora me acerco por la derecha del 3, o sea, por acá. Mientras que, mire que por la derecha me dio este número y por la izquierda me está dando este otro número. ¿Qué puedo decir del 3? Que el límite, cuando x tiende a 3 de mi función, no existe. Ojo con eso, muchachos. No tiene límite. Ojo con eso. Ojo con eso, que yo miren dónde, miren que a pesar de que estén los huecos ahí, yo ahorita les hice la gráfica con hueco. Hice la gráfica con hueco, miren, yo les dije que daba lo mismo y el límite existe. Claro que el límite existe, porque se acerca al mismo valor, a pesar de que la función en el punto no exista, pero sí hay límite. Pero cuando yo tengo este tipo de discontinuidad, este de acá, que es de un salto, lo más probable es que el límite ahí no exista porque hay un salto. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, muchachos. Mucho cuidado. Entonces, ya que vimos que había un huequito ahí, un puntico por ahí abajo, hablemos de otra idea o de, digamos que una de las cosas más elementales que nosotros utilizamos dentro del cálculo diferencial y dentro de los cálculos que se llama la continuidad. La continuidad, gráficamente, ya les dije que se van a ver como líneas totalmente completas, ¿cierto? ¿Qué me dice a mí la continuidad? La continuidad me dice a mí que en un intervalo que yo coja existan todos los puntos, ¿cierto? O sea, algo es continuo cuando yo puedo elegir punto por punto, pasar punto por toda la línea, punto por punto, y siempre haya un valor. Entonces, una función cualquiera es continua si gráficamente lo veo así. Pero, a partir de las definiciones exactas,
yo tengo que garantizar lo siguiente para que una función sea continua. Tengo que garantizar 3 cosas. Número 1, vamos a poner aquí un punto A, cualquiera. F es continua en un punto A. Ese punto A puede ser 5, 6, 8, el que sea, no me importa, un punto al arbitrario de la función. La función es continua en ese punto si se cumplen las siguientes cosas. Que si yo evalúo el punto, ese exista, ¿cierto? Tenga un valor. Segundo, que si yo evalúo el límite, cuando x tienda a ese valor de la función, exista también. Y lo último, que el valor que yo encuentre al evaluar la función tenga el mismo valor del límite. Si estas 3, ojo, si las 3 se cumplen, la función es continua en A. Ojo, tiene que cumplirse las 3. Con una sola que no se cumpla, muchachos, ya hay discontinuidad. Con una sola que no se cumpla, ya hay discontinuidad. Entonces vamos a volver al gráfico que les hice o que les presenté ahorita para hablar sobre continuidad o discontinuidad que hay. Se los pongo acá. Aquí está. Miren esto. Vamos a analizarlo en 7. Que es que en 7, ¿dónde está el cuento? En 7. Bien. Vamos a analizar si f de x es continua en x igual a 7. Entonces, lo primero que hay que hacer, vamos a evaluar 7 en la función. Entonces, ustedes dirán, venga, ¿y yo cómo sé cuál es f de 7? Entonces, recuerden algo. Miren aquí, este dibujo. Yo les dije que f de 8 no existía. ¿Y por qué? Si se fijan, hay un hueco acá. ¿Sí o no? Hay un huequito blanco. Pero si yo, por ejemplo, hubiese puesto un punto acá, justo en la misma línea del 8, y no sé, este vale 3, entonces yo estoy diciendo que ya f de 8 aquí sí existiría y valdría 3. O sea, yo estoy poniendo un punto que me dice a mí, vea, si yo evalúo el 8, ahí este puntico. Pero si yo tengo un hueco, yo ahí que digo, no, el valor no existe porque hay un hueco, a no ser que haya un puntico por encima o por debajo, por donde sea, pero que esté en la misma línea del 8. Si hay un puntico, entonces la función sí tiene un valor y vale ese punto. Pero por lo contrario, si ese punto no está, sino que tengo esto tal cual está así, una gráfica con un hueco ahí, yo digo esto. Si nos fijamos en el dibujo, en la gráfica que les presenté acá, si nos fijamos, miren que sí existe el hueco, mírenlo aquí, ahí está el hueco que les dije. Técnicamente yo puedo decir que f de 7 no existe, pero si yo tiro una línea por aquí por el 7, miren que hay un puntico. Hay un puntico. Y ese puntico vale 2. Entonces quiere decir que cuando yo evalúe 7, efectivamente existe y vale 2. ¿Todos claros con eso, muchachos? ¿O alguna duda, pregunta, inquietud? Ojo, pues ahí. Vea que estoy tratando de hacer lo más desmenuzado posible con esta vaina. Porque es un poquito, a veces no es tan intuitivo, ¿cierto? Pero ahora la segunda. Tengo que examinar el límite. Ojo, yo aquí no puedo acercarme a nada porque no tengo como un andamio, no hay un camino, no hay absolutamente nada, eso es un punto ahí. Yo no puedo evaluar límites en un punto. Yo evalúo límites en funciones. O sea, que yo evalúo límites en al menos donde yo tenga un andamiaje por donde caminar. Ay, yo no tengo por dónde caminar, eso es un punto. En ese caso,
¿Qué puedo decir? No, pues yo no puedo decir que el límite se acerque a 2, no. Entonces yo tengo que buscar el andamiaje. Si fijan, el andamiaje está aquí arriba, es esta línea, ahí es donde está la función realmente, ¿cierto? ¿Y qué me está diciendo esto? Si yo me acerco por la derecha y por la izquierda del 7, ya lo dijimos ahorita, que efectivamente el límite existía. O sea, que el límite cuando me acerco al 7, ese valor se está acercando justamente a 4. O sea, que cuando yo evalúo el límite en 7, me estoy acercando a 4. Ah, pero miren lo otro. Tercera condición. ¿Será que f de 7 es igual al límite cuando x tiende a 7 de la función? ¿Quién me dice? ¿Son iguales? ¿Cierto que no? No, no son iguales. 2 no es igual a 4. Cumplí la primera condición, cumplí la segunda condición, pero la tercera no la cumplí. ¿Qué puedo decir inicialmente de esta función? Que la función es ¿qué? Eso, que la función no es continua o que la función es discontinua en x igual a 5. Tengo que garantizar la existencia de las tres. Si no garantizo la existencia de las tres, muchachos, ya no es continua ahí, hay un problema de continuidad. Sí. Ahora miremos ya una que sí sea continua. Vamos a coger esta misma, pero ahora vamos a hacerla con un punto, ya otro punto aquí cualquiera, con este. Vamos a decir aquí. Supongamos que cuando x vale 2, aquí vale 1.5, como para que lo tengamos ahí. Bien. Vamos a evaluar si f de x es continua en x igual a 2, ¿cierto? O sea, gráficamente pues se nota mucho, pero vamos a, solo por ver cómo se comporta esto. Evaluemos primero, evaluemos la función en 2. Si la evaluamos en 2, miren, si evalúo en 2, obtengo 1.5. Bien. Evaluemos el límite. Si yo me acerco por la izquierda, me acerco por acá, por la derecha, me acerco por acá, miren que me estoy acercando a 1.5. O sea que cuando me acerco a 2, me estoy acercando a 1.5. Y, siguiente pregunta, f de 2 es igual al límite de la función evaluada en 2. ¿Sí o no? Claro que lo es. Y como lo es, ¿qué concluyo de esto entonces? Que la función es... ¿Qué concluyo? Que es continua en x igual a 2. Bien, muchachos. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Miren que ya hemos visto cosas bastante interesantes. Estamos hablando de cositas que van a ser fundamentales para ustedes. Ya vimos intuitivamente la idea del límite. Ya vimos lo de la existencia del límite, que tiene que garantizarse con límites laterales. Y ya estamos hablando un poquito de lo que es la continuidad de las funciones a partir de examinar tres cosas que son claves. ¿Todo claro está, muchachos? Listo. Ahora, continuemos con esta misma idea de los límites. ¿Sí? Imagínense, muchachos, que por lo general hay límites que son un poquito más, digamos, interesantes de analizar, ¿cierto? Hay límites que son muy sencillos, pero hay otros límites que ya no se hacen tan sencillos. Y esos límites tienen que ver cuando ya el valor de la X, ojo, cuando ya el valor de la X no se acerca a un número, sino que se acerca al infinito. Usted dirá, ¿y cómo así?
O sea, cuando yo hago esto. Y ustedes dirán, pucha, ¿y eso qué es? ¿Y eso con qué se come? Madre. Entonces, vamos a aprender qué es eso. Pero yo no quiero empezar aquí como a enseñarles a resolver cómo se resuelven esos límites, no. Yo lo que les quiero enseñar, muchachos, es las ideas intuitivas de cómo se ve eso gráficamente. O sea, usted cómo lo puede ver intuitivamente, ¿cierto? Eso es lo que yo quiero que veamos. Entonces, para eso voy a coger una función rara. Una función rara. Para ver cómo se comporta eso. Vamos a coger aquí GeoGebra y vamos a mirar una función rara. A ver, para entender un poquito de eso, de qué son esos límites así extraños. ¿Sí? Entonces aquí vamos a hacer esta función. F de X es igual a, ojo, X elevado a la 1 sobre X. Ahí está. Tengo esta función, muchachos. Bien. Vamos a ver qué está pasando, muchachos. Yo de alguna u otra manera, si ustedes se fijan, muchachos, ustedes se fijan, chicos, miren que yo me estoy dando cuenta que la función sí es continua, ¿cierto? La función es totalmente continua. Bien. Y por ejemplo, que yo evalúo, no sé, el límite de esta función cuando vale 7, pues voy a encontrar un valor, ¿sí? Y cuando la examino en 8, muchachos, o en 10, o en 11, o en 15, o en lo que sea, voy a encontrar un valor. ¿Todos de acuerdo con eso o no? ¿Cierto? O sea, si yo evalúo mi límite en uno de los puntos, tiene un valor. Pero miren esto tan interesante. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esperen, yo mejor, yo lo acerco un poquito y le pongo mejor la recta para que lo veamos bien. Miren lo siguiente. ¿Qué pasa, muchachos, si yo me voy para un número muy grande? No sé. 100. Si yo evalúo el límite en 100, mire que la recta azul es el 1, es el valor de 1. Si yo la evalúo en 100, mire que la recta verde como que está un poquito cercana al azul. No. Es más, incluso miren que si yo me alejo, parecen una misma. Se acerca. Y si yo con un número más grande, ya creo que ya David lo está bien, ya está notando lo que quiero mostrar, lo que quiero ilustrar. No se va a coger el 250. Miren esto. Si yo tengo el 250, miren que desde acá aparece la misma línea. Claro que si yo me acerco al 250, pues evidentemente se separan la verde del azul. La azul es 1, pero mire que la verde está muy cerquita al 1. Si yo con la calculadora y escribo la función, por ejemplo, voy a ponerle un número grande, 10.000. Si yo hago la calculadora y le digo a él, vea, ahora paréntesis, entonces le digo 10.000 elevado a la 1 sobre 10.000, ¿cierto? Y él me dice, 1.000, Y si yo le digo, hey, póngale aquí otro 0, o sea, ya no 10.000, sino 100.000. Y ya me dice este número. Y si yo le pongo 1.000.000, me va a decir otro número. Si le pongo 10 millones y así sucesivamente. ¿Qué está pasando? Que conforme la X sea más grande, ¿qué valor me está diciendo la calculadora, muchachos?
Cada vez me estoy acercando ¿a qué número? Al 1. Ah, claro, entonces ahí es donde está esto. Si cada vez yo me acerco a un número más y más y más grande, la función se me está acercando a un valor, a un número. La función cada vez tiende más a un número. Eso significa límite al infinito. Eso se llaman límites al infinito. Límites al infinito. Claro, conforme me acerque a un valor cada vez más y más y más grande, la función se está acercando a un número, pero también puede pasar lo contrario, que si yo me acerco a un número cada vez más y más grande de la función, pues el valor también cada vez se haga más y más y más grande, no pasa nada. ¿Cómo es eso? Pues eso es muy fácil. Vean esta, por ejemplo, esta función. Vamos a quitarla un momentico. Esta función, x más 1, ya. X más 1, yo me alejo porque es que como me fui muy lejos. Aquí. X más 1, miren esto. Me voy a 60. Miren que 60 vale 61. Pero si yo me voy, no sé, a 245, entonces la función va a valer 246. O sea, que conforme yo cada vez más lejos me vaya, o sea, cada vez me voy a un número cada vez más grande, la función se va a hacer cada vez más y más grande. ¿Cierto? Vea, cada vez más y más grande, cada vez más y más grande. Si yo me voy a 800, vea, 801. Si me voy a 1000, 1001. Si me voy a 5000, 5001. Es decir, que yo conforme cada vez la X se hace más grande, la Y también se está haciendo cada vez más grande. Eso es esta explicación. Si yo cada vez me voy haciendo más grande en X, cada vez me voy haciendo más grande en Y. Eso es cuando usted examina una función cualquiera, cuando X se acerca a infinito y pues la función se está acercando a infinito, o sea, no tiene final tampoco. Queda claro como esas dos pequeñas ideas. ¿Qué puede pasar? Que si yo me hago cada vez un número más grande, la función se acerque a un número, o por lo contrario, cada vez que yo hago más grande un valor en X, la función también se hace cada vez más grande. ¿O alguna pregunta o duda con respecto a eso, muchachos? Sí, porque ustedes saben, muchachos, si de pronto tienen alguna duda con eso, no hay ningún problema, muchachos, ¿cierto? No hay ningún problema. ¿Cierto? No hay ningún problema con eso, muchachos. Fundamental ahí. Bien. Bueno, muchachos, imagínense que cuando pasa normalmente esto, cuando pasa este primer caso, eso es lo que llaman asíntota horizontal. Se llama es que asíntota horizontal. Ya luego pues van a profundizar en qué son las asíntotas, ¿cierto? Pero básicamente una asíntota es esto que yo les mostré aquí gráficamente, que yo dibujo esa línea azul. ¿Qué es una asíntota? Una asíntota es una línea imaginaria. ¿Qué es una asíntota? Es una línea imaginaria que de alguna otra manera me encierra la función y me dice, vea, la función, mire, me dice la función, vea, usted no puede pasar de ahí, usted se queda como ahí todo el tiempo. ¿Sí? Eso es una asíntota horizontal, ¿cierto? ¿Y cuándo sucede la asíntota horizontal? Cuando yo al evaluar el límite, cuando X se hace cada vez más grande, o sea, cuando X tiende a infinito de una función y me da un número. En el caso que acabamos de ver del ejemplo, es este, el límite cuando X tiende a infinito de X elevado a la 1 sobre X y esto se acerca a un 1. Esto entonces significa que 1, que esto es una asíntota horizontal. Entonces ya saben, ¿qué es una asíntota? Es una línea imaginaria por la cual la función nunca va a pasar, nunca la va a tocar.
dirán, si hay asíntota horizontal, entonces habrá asíntota vertical. Sí, hay asíntota vertical. Incluso a veces puede pasar que existen otras que llaman asíntotas oblicuas. Y las asíntotas oblicuas son líneas rectas. O sea, literal, son rectas. Son rectas. O sea, que hay tres tipos de asíntotas. Pero por el momento solo vamos a quedar con la vertical y la horizontal, que son las de las definiciones de los límites. Entonces, ojo. Esas se llaman límites al infinito. O sea, cuando yo voy a tender la X a un número muy grande. Ahora, miremos los límites infinitos. ¿Qué es un límite infinito? Que cuando yo evalúo la función en un número cualquiera, obtengo como resultado una expresión muy, muy grande. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Vamos a ver esta función. Vamos a ver aquí. Aquí 3 dividido X menos 2. Venga, déjenme que es que aquí. Véanla acá. Véanla aquí, muchachos. Miren esto. Voy a tirar la recta X igual a 2. Ahí está. Miren esto. Vamos a analizar. Por ejemplo, vamos a hacerlo incluso en la calculadora para ver qué pasa. Voy a coger, puedo examinarlo primero por la izquierda. Es decir, que voy a coger un número que se acerque a 2 por la izquierda. A coger el 1.999999. Vamos a hacerlo acá. Va a coger X más 3, o sea, 1.1234. Vamos a coger con 4. Más 3. Y abajo. 1.1234 menos 2. Miren qué número me está dando. Menos 49.999. Y si yo cojo, no sé, si yo le pongo otro 9. Si le pongo otro 9. Entonces ya me dice él, menos 499.999. Y si le pongo otro 9, o sea que me acerco otro poquito al 2 por la izquierda. Ya me está diciendo menos 4.999.999. Juan, bien. Entonces, si yo me acerco al 2 por la izquierda, el número al que me estoy acercando es un número muy grande, ¿positivo o negativo? Mucho negativo. Entonces, el límite, cuando X tiende a 2 por la izquierda de mi función, que esta función es X más 3 sobre X menos 2, se está acercando a un número muy grande, vea, a un número muy grande, infinito, pero negativo. O sea que se está acercando a menos infinito. ¿Y cómo lo podemos ver acá? Miren que tiene sentido, miren. Conforme yo me acerco al 2 por la izquierda, mire que esta vaina se está yendo cada vez más hacia abajo, hacia la Y negativa. O sea que sí tiene sentido lo que estoy encontrando. Y ahora hagámoslo al contrario. Calculadora. Vamos a acercarnos ahora por la derecha, es decir, que vamos a coger 2.00. Eso, Juan, bien, ya lo está notando, muy bien. 2.00, vamos a cogerlo con 3 ceros primero. Más 3. Y abajo, 2.123 menos 2. Miren, me dice que es 5.001. ¿Y qué pasa si yo le agrego otro 0? Otro 0. 50.001. ¿Y si le agrego otro 0? 500.001. ¿Y si le agrego otro 0? 5.000.001. ¿Qué estoy entonces concluyendo por este lado? Que si yo me acerco por la derecha,
por la derecha del 2 de la función x más 3 sobre x menos 2 se está acercando a un número muy grande, pero positivo, o sea, a más infinito. O sea que, básicamente, cuando eso sucede, significa que el límite cuando x tiende a 2, pues no existe, ¿cierto? Pero entonces puedo decir que x igual a 2 es una asíntota vertical. Mire que las funciones tratan de acercarse a ese valor de 2, pero nunca se acercan, nunca llegan. Chicos, ¿claros todos hasta ahí? Bien. Incluso miren que si yo reviso aquí, por ejemplo, si yo reviso un poquito esta misma función, puedo darme cuenta que también tiene asíntotas horizontales. Mírenla acá. Veanla ahí. Esa es la asíntota horizontal, y igual a 1. Miren que si yo hago la función y lo evalúo en el infinito, es decir, vamos a coger un número ya muy grande, vamos a coger 8, vamos a coger 10.000. 1, 2, perdón. Coger 10.000. 10.000, 1, 2, 3, más 3, sobre 1, 2, 3, 2.000, y sí, menos 2. Miren que eso se acerca al 1. ¿Sí lo ven, muchachos? Al 1. Y si yo le pongo cada vez más ceros, se acerca cada vez más al 1. Y por lo contrario, ahora vámonos hacia el menos infinito. Es decir, que el valor de la x sea negativa. Y si lo hago, miren que se acerca a 1 también. Solo que por un lado se acerca por encima, el otro lado por debajo, pero los dos se acercan a 1. Ah, quiere decir entonces eso, que si yo evalúo el límite cuando x se acerca a infinito, o sea, por el lado positivo de esta función, me da 1. Y si yo me acerco por el menos infinito de esa misma función, también me da 1. O sea que tiene asíntota horizontal en 1. Chicos, ¿les quedó como claro eso o no? Mira que o sea, aquí yo no estoy hablando todavía de definiciones, eso lo van a ver en la materia. En la materia van a ver las definiciones, en la materia van a ver las propiedades de los límites, en la materia van a aprender a resolver los límites, o sea, cómo algebraicamente y matemáticamente ustedes pueden resolver límites y encontrar las respuestas. Les van a enseñar muchos tipos de límites, ¿cierto? Les van a enseñar metodologías para resolverlos. ¿Yo qué quiero, muchachos? Que ustedes se vayan con las ideas intuitivas de qué son los límites. O sea, eso cómo es, cómo se come, ¿cierto? Intuitivamente eso cómo se nota, cómo se diferencia. Yo cómo entiendo esos resultados que voy a encontrar en el papel. Eso es lo que yo quiero con lo que se vayan, muchachos. Como a meter un montón de teoría súper compleja, porque pues esa no es la idea. La idea es que vamos con ideas intuitivas para tener una mejor comprensión a la hora ya de ver la teoría. Que ya cuando tengo una experiencia intuitiva sobre algo, el aprendizaje significativo puede ser mucho mejor. ¿Alguna pregunta, muchachos, dudas, inquietudes con lo que les he planteado hasta ahora? ¿Todo está claro? ¿O de pronto hay algo que no lo entendieron muy bien? Recordemos entonces, rápidamente, que el límite entonces se trata de un concepto de acercamiento, de infinitamente cerca. Se me está tostando el computador. Tengo que reiniciarlo porque ya está como algo lenta. Bueno, ahora sí. Muchachos, recuerden que el límite entonces es un concepto
de acercamiento, ¿cierto? Y hablamos pues de que era, entre comillas, infinitamente cerca. Bien. Segunda idea. Recuerden que el límite solo existe cuando los límites laterales dan el mismo valor, ¿cierto? Laterales tienden al mismo número. Fundamental. ¿Cierto? Que los límites, que el límite hace parte de la definición de continuidad, ¿cierto? Hace parte de la definición de continuidad. Recuerden que la función existe evaluada en el punto. Que el límite de la función exista y que estos dos valores sean el mismo. Valgan lo mismo, ¿cierto? ¿Cierto? Por otro lado, chicos, recuerden que los límites, podemos tener dos tipos de límites como especiales, ¿cierto? Están los límites al infinito, estos, y los límites infinitos. Que estos de acá entonces crean asíntotas horizontales y estos de acá crean asíntotas verticales. Y recordemos que las asíntotas gráficamente son líneas imaginarias por donde la función nunca toca. Límites infinitos, el de abajo. A ver. Bueno, gracias ahí. Estos de acá se llaman límites infinitos. Y estos de acá se llaman límites al infinito. Listo, los de arriba límites al infinito y los de abajo límites infinitos. Bien. Gracias, Juan, ahí. Importante eso. Con gusto. Bueno, muchachos, no, espero que les haya gustado el taller.